Buenas tardes, muy bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. Vamos a estar compartiendo con ustedes una hora de las noticias más importantes del día. Y antes de comenzar, doy la bienvenida a mi compañero José Di Mauro. ¿Cómo estás, José? Hola, Lu, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien. Acá esperando, cerrando una semana, que fue cortita, pero bueno, con vistas a una próxima semana en la cual ya hay anunciadas varias comisiones. Y todos los preparativos a lo que se habla ya de una sesión, van a intentar hacer una sesión el 19 de abril. Veremos si se llega a esa fecha. Es verdad, está el rumor, ¿no?, que podría llegar a desarrollarse una sesión ese día. Uno de los temas que podrían llegar a tratar en esa sesión serían... Agroindustria. Seguro. Esa es Sí. seguro. Y después van a ver justamente seguridad del paciente, esa comisión que está prevista para el martes que viene. Querrían ver si puede ser incluida dentro de esa sesión. Es raro porque el martes que viene es una sesión informativa. Veremos, o sea, en las sesiones informativas no necesariamente se avanza con el dictamen. ¿Puede llegar a pasar de que la convoquen inicialmente como una sesión informativa y eventualmente dictar dictamen? Puede ¿Pasó? pasar. ¿Hay antecedentes de eso? Puede Sí. pasar. Cuando terminan de hablar, si están todos de acuerdo, se avanza con ese tema. Claro, o sea, que no necesariamente porque sea constituida como una sesión informativa, no necesariamente tiene que ser solamente eso y volver a citar a una nueva comisión para dar dictamen del proyecto, sino que eventualmente lo pueden llegar a dictar ahí en ese momento. Por eso vamos a hacer un repaso de lo que va a ser la agenda de la semana que viene. Sabemos que la semana que viene tenemos nuevamente, se reactiva la Comisión de Juicio Político. El martes a las 13 horas está previsto que se reúna aquí en la Cámara de Diputados de la Nación, donde continúa la ronda de las testimoniales. Sabemos que hay invitados varios periodistas, que se va a hablar del tema del 2x1, va a ser un tema que va a volver a generar seguramente mucho de qué hablar, ¿no? Claro, justamente están invitados 6 periodistas y bueno, toda la expectativa puesta, 6 periodistas y nos olvidamos, un detalle importante, el ex ministro de Justicia, Germán Garabano. Yo también me lo olvido permanentemente porque uno pone la atención en la presencia de periodistas en ese evento, pero está invitado porque estaba invitado ya la vez anterior. Él no pudo venir, pero mostró disposición a participar de una próxima reunión y bueno, lo convocaron para esta. Siguen con el tema 2x1. Exactamente, y ese mismo día a las 5 de la tarde se va a reunir la Comisión de Acción Social y Salud Pública, donde van a tratar el tema de la seguridad del paciente, como lo estuvimos hablando con José. En principio va a ser una reunión informativa, pero esto no quita que eventualmente se pueda llegar a un dictamen de comisión y que sea un tema que se meta dentro del temario de la próxima sesión. También tenemos dentro de lo que es la agenda, nos vamos a ir escuchando a lo largo del programa las voces del oficialismo, las voces de la oposición respecto a lo que tiene que ver con el proyecto Agroindustria, el tema de los créditos UVA, el tema de los alquileres. Hoy una información muy importante por parte de Economía, ¿no?, que tiene que ver con toda esta cuestión. Se está hablando surgió la versión de una medida muy importante que vaya a tomar el Ejecutivo, la posibilidad de implementar por decreto una suspensión de la ley vigente o eventualmente una derogación. Son versiones que están circulando, todo a partir de lo que se habló entre el presidente y el ministro de Economía en un almuerzo que tuvieron el lunes pasado en la Casa de Gobierno. Se habla de esa posibilidad de ir desarrollando un proyecto mientras tanto, mientras dure esa suspensión. Yo tengo muchas dudas de que eso pueda llegar a ser así, porque por un lado, es un poco la derogación de la ley, eventualmente sería lo que originalmente pedían desde Juntos por el Cambio, el sector más duro de Juntos por el Cambio. Por otro lado, te van a decir, si le dan un plazo de 6 meses para elaborar una ley, van a decir, bueno, pero ya tenemos 2 dictámenes en la Cámara de Diputados, donde hay un dictamen de mayoría que es del propio oficialismo, un dictamen de minoría. Está trabado totalmente el tema, eso sí es cierto, pero bueno, debatirse se debatió el tema. O sea que, pero estaremos expectantes porque dicen que va a haber novedades en los próximos días. Exactamente, y estos dictámenes de comisión surgen de estas reuniones informativas. Recordemos que el año pasado hubieron algunas reuniones informativas respecto de la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Godoy, donde es una de las comisiones
que evalúa y trata el tema de alquileres. Estuvieron aquí invitados en la Cámara de Diputados los tres sectores, podríamos decir las tres personajes o miembros que forman parte, actores, claro, de un contrato de locación, ¿no? Por un lado, lo que es la parte de los que representan a los inquilinos, la parte de los que representan a los propietarios y también las inmobiliarias. Sí. Cada uno hablando desde el rol en el día a día, ¿no? De cómo impactó el tema de la ley de alquileres en la diaria. Y todos están en algo de acuerdo que no termine no beneficiando ni a inquilinos, ni a propietarios, ni tampoco a las inmobiliarias. Entonces, claramente es un tema que necesariamente se tiene que modificar, es un tema que se va a meter en la agenda y seguramente que va a ser un tema de campaña también. Hay que verlo, justamente, claro. Habrá que ver, bueno, pero hay dos dictámenes, como decíamos, hay dos dictámenes que tenía el de mayoría, que dice, por ejemplo, mantiene el tema de los 3 años de contrato, que es algo que reclamaban mucho los inquilinos durante esas reuniones que decías vos, que hubo más de un centenar de invitados allí, y los inquilinos refirmaban que eso era una conquista que no querían resignar. Exacto. El dictamen de minoría, por ejemplo, lo reduce a 2 años, eso. Por otro lado, también se aportaban mejoras para los propietarios, mejoras fiscales para los propietarios. Eventualmente también había, y una de las cuestiones donde el tema de los contratos, el tema de las actualizaciones. Las actualizaciones, esa era una de las cuestiones que puso un poco la grieta dentro de la propia oposición, que originalmente se habían puesto de acuerdo, pero habían introducido sobre el final que las actualizaciones fueran cada 3 meses. Y eso había generado rispideces con los rionegrinos, que también habían participado mucho en ese dictamen y no estaban muy de acuerdo, hablaban de 6 meses. Bueno, veremos a ver si se ponen de acuerdo. Si sucede o no. Lo cierto es que cuando hablamos de la ley de alquileres tenemos que tener en cuenta de que hay que darle una mirada federal también. Hay que tener en cuenta cuál es la situación particular y puntual dentro de cada provincia, porque una cosa es lo que sucede aquí dentro de la ciudad de Buenos Aires o en el Gran Buenos Aires y otra cosa es lo que sucede en Salta, en Tucumán, en Misiones, en Río Negro. Es decir, hay que darle una mirada federal y una solución más federal al tema. Pero para empezar, nosotros vamos a empezar a repasar la palabra de los oficialistas, de los opositores respecto a los temas que están hoy en la agenda, como por ejemplo el tema de agroindustria. Y vamos a ver en esta oportunidad qué decía el diputado nacional Carlos Heller. Tenemos sequía, menor producción, retención de exportaciones, porque resulta que leemos que los exportadores dicen, si nos dan un tipo de cambio aceptable, tenemos para liquidar como 5 o 6 mil millones de dólares. Entonces, quiere decir que sigue habiendo guardados en silo bolsas importante cantidad de mercancía exportable. Bueno, el Estado paga, digamos, un canon para que esa mercancía exportable se exporte y al país le entren las divisas que necesita para poder tener la reserva que necesita, para desalentar las expectativas devaluatorias, etcétera, etcétera. Es toda una rueda, una cosa, cada una va vinculada con la otra. Ahora, diputado... El fondo de la cuestión es que nada de esto se puede analizar si uno no analiza el sobreendeudamiento al que fue llevado el país y que genera un problema de falta de divisa por ese sobreendeudamiento. Y ahora quiero decir una cosa para que quede bien clara lo que yo pienso. Sí. Los programas antiinflacionarios que yo conozco en el mundo entero son todos recesivos, porque todos están basados en una misma idea. Subimos la tasa de interés lo suficiente para desalentar el crédito, para que el crédito no sea accesible, para que por vía de la falta de crédito baje el consumo, que por la vía de la baja del consumo y de la demanda baje la oferta y que por la vía de la baja de la oferta entonces bajen los precios. Eso es así de facilito el esquema tradicional. La Argentina, que tiene un grave problema inflacionario, toma una decisión de tratar de ir en un proceso suave de descenso de la inflación y se plantea un objetivo hipermoderado de tratar de que en el 2023 la inflación sea del 60%. 60% sigue siendo un disparate, medido en términos globales, mirando el mundo y demás.
pero para la Argentina sería un logro y sería intentar un proceso de desaceleración inflacionaria que no sea necesariamente recesivo. Bueno, ahí escuchábamos la palabra entonces de Carlos Heller. Recordemos que es el presidente de una de las comisiones más importantes aquí dentro de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Hacienda. Y lo veíamos a nuestro compañero José también en esa entrevista. Sí, ¿Cómo fue repetido. esa? Sí. Claro. Claro, y él habló mucho del tema de inflación. Hablamos de Boca también, ¿eh? Eso es importante. Que le gusta a Heller hablar de eso. Fue vicepresidente de Boca, ya lo dijo hace tiempo. Pero bueno, también él hablaba de las recientes medidas que se había adoptado, que había acabado de anunciar el ministro Sergio Massa sobre el dólar agro, justamente, y él tenía todo el detalle de lo que se había anunciado, y entonces lo emparentaba un poco con del proyecto de agrobioindustria. Y bueno, daba detalles, y bueno, también obviamente hubo reparos inmediatamente después de parte de la oposición, porque bueno, hay reproches, porque se habla de que recién lo escuchaba al diputado Ricardo Burjay, el presidente de la Comisión de Agricultura, que decía, bueno, esto forma parte del plan Vamos Viendo. Claro. Claro. Es un poco la postura que tiene la oposición respecto a estos anuncios. Y este es un tema que se viene metiendo en agenda también desde el año 2021, porque en principio fue un proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, luego ese proyecto perdió estado parlamentario, ahora el 28 de febrero de este año, de 2023, hace poquito tiempo, y se volvió a presentar una nueva iniciativa por parte del oficialismo de los diputados del Frente de Todos, con las incorporaciones y las correcciones necesarias, también aportes que ha hecho la oposición, también algunas sugerencias que han hecho desde el propio sector del agro. Si te parece, vamos a seguir repasando a ver qué decían los diputados nacionales, y en esta oportunidad vamos a escuchar la palabra al diputado nacional Marcelo Casareto, que hablaba también respecto a este tema de agroindustria. Bueno, fue un trabajo largo. Durante un año se trabajó el tema en el ámbito del Poder Ejecutivo junto con el Consejo Agroindustrial. Finalmente se presentó el texto en septiembre de 2021 en la Casa Rosada, en el Museo del Bicentenario. Al Congreso entró en noviembre del 2021. Y durante el año 2022, cuando se formalizó la constitución de las comisiones, yo quedé a cargo de la Comisión de Industria y Burjay en Agricultura, trabajamos durante todo el periodo parlamentario. Primero, ustedes se acuerdan, con Julián Domínguez, que era el ministro. Sí. Llevamos al plenario de comisiones, trabajamos con él, ministerios, damos entidades productivas, 60 entidades productivas que hablaron 5 minutos cada uno, porque eran un montón, todos estaban de acuerdo, pero todos también recomendaban, sugerían, proponían alguna adecuación. Se dieron recambios institucionales, finalmente asumió Massa, que estaba de presidente de la Cámara, impulsando el tema, como ministro de Economía, siguió impulsando el tema. Entró en el juego Juan José Bailo como secretario de Agricultura, y Luis Contigiani como subsecretario, y el Vasco de Mendicura de la Industria. Con ellos trabajamos. ¿Se acuerdan ustedes? En agosto del año pasado estuvimos en otro plenario de comisiones que vinieron a informar y recibimos más inquietudes. Lo teníamos casi listo por noviembre, cuando empezaron los ruidos políticos de no dar quórum y no sesiones y demás, cuando estábamos ya para dictaminarlo. Así que ahora retomamos el tema, como el proyecto había caducado, lo presenté yo junto con 20 diputados del Frente de Todos, ya en el texto acordado. O sea, que había receptado ese trabajo de 1 año y medio más en el Congreso. Así que tenés un trabajo de 1 año en el Ejecutivo y 1 año y medio en el Congreso. Eso es lo que presentamos en el último plenario, que hacíamos a 2 voces. A dúo. Presentando. Sí. Pero bueno, creo que es importante. En el caso de la provincia que yo represento, como diputado nacional de Entre Ríos, con la cual aspiro a ser gobernador en el próximo mandato, tiene una base de una economía agroindustrial. Se necesita esta ley. Cuando uno va a la fiesta de la avicultura Crespo, le piden esta ley. Uno va a la fiesta del arroz en San Salvador y le piden esta ley. A la fiesta de la silvicultura te piden esta ley. Vas a la Bolsa de Comercio, te piden esta ley. Así que hay un nivel de consenso importante.
Ahí escuchábamos la palabra entonces de Marcelo Casareto, que es el titular de la Comisión de Industria, y hablando un poco de las conclusiones, los ajustes a los cuales pudieron llegar sobre este proyecto de ley a raíz del plenario que se ha realizado no solamente entre la Comisión de Industria, sino también de la de Agricultura y Ganadería, que es presidida por el diputado Burjaile. Y entre algunas cosas que ha dicho en su momento Marcelo Casareto es que con este proyecto nuevo, que recordemos que tiene las modificaciones hechas al proyecto original que presentó el Poder Ejecutivo, como por ejemplo que tiene una vigencia de 10 años, un plazo de vigencia de 10 años, que se busca desburocratizar el proceso de la ventanilla única digital entre los distintos planteos y soluciones que propone, ¿no? Claro, exactamente, sí, un poco lo decía el diputado recién, que bueno, le habían hecho una presentación, eso fue el 22 de marzo, el miércoles 22 de marzo, una presentación a dos voces, justamente con el diputado Ricardo Burjaile, que es la comisión cabecera, Agricultura. Sí. Igualmente el que llevó la voz cantante más fue él, que detalló todas las correcciones que se le hicieron en ese articulado, que pasó de ser de 15 artículos, pasó a tener 22, pero que, como decías, se le sacaron todas las partes que tienden a burocratizar el proceso, de agilizarlo mucho más. Algo parecido habían hecho con el tema del certificado único de discapacidad, que la idea era tratar de digitalizarlo, de hacer el trámite de una manera mucho más ágil, fácil y rápida, porque esa es la idea también de poder acceder a algún tipo de beneficio, ¿no? Que no sea una traba o que sea un procedimiento engorroso para poder llegar a obtener ese beneficio, sino que sea algo fácil de hacerlo, y fue algo que se quiere instalar también dentro de lo que es el tema de agroindustria, ¿no? Que se establezca la ventanilla única, hablaban digital de eso, y se quitaron, por ejemplo, muchos entes que creaban. Y bueno, por eso se sacaron esas cosas, porque eso implicaba erogación de dinero, justamente, y también, entre otras cosas, bueno, a propósito de lo que mencionabas al principio, fue una reunión informativa esa, informativa para los propios legisladores, porque se les contaba a los propios qué es lo que habían modificado, y no tenía quórum, por ejemplo. Claro. Se veía al principio, pues, sobre todo, que la Cámara de Diputados TV que lo mostraban, justamente mostraban muy despobladas la sala, pero decían, como es informativa, no necesita quórum. Claro. Ahora bien, a propósito de lo que hablábamos al principio, ¿y se podía emitir dictamen? No, tenían que tener quórum en ese caso. O sea, si es informativa y tenés quórum, sí podés después emitir dictamen. ¿Qué es en lo que quedaron? Dijeron, bueno, vamos a hacer una nueva reunión ahora, Agricultura, Industria, y sumar a presupuesto para dictaminar. Esa es la idea para hacerla esta semana. No está convocada todavía una reunión, pero veremos si en todo caso, porque lo que se quiere es sumar a esa sesión para la semana venidera, veremos si hay éxito en eso. Así es, si te parece vamos a escuchar la palabra de un opositor respecto a este tema. Vamos a escuchar la palabra de Alejandro Cacase, representante de la provincia de San Luis, que decía respecto a este proyecto. Esa ley iba a salir apenas la presentaron, todos dijeron que estaban de acuerdo, vino el ministro a la comisión, hicimos la informativa, era todo consenso. Y después se ha ido trabando, se puso en extraordinaria, no se trató. Llama la atención por qué no avanza, por lo cual ya hoy no me animaría a vaticinar una fecha. Bueno, escuchábamos la palabra de Alejandro Cacase, cortito, ¿no? Puntual y al pie, hablando respecto de este tema, que claramente cuando son este tipo que tiene que ver con cuestiones económicas, ¿no? Con todo el tema del agro, del campo, siempre vamos a tener las distintas voces de los oficialistas, de los opositores, entre ellos tratando de modificar o de tratar de lograr un texto que sea lo más armónico posible para que beneficie al sector, como decía ayer una de las diputadas, que beneficie a todos en general y no un sector en particular. Eso es lo que se busca. Ese consenso ahora, por lo que se vio en esa reunión del 22 de marzo, existe ahora. Pero al principio no existía, no convencía mucho ese proyecto, y lo que de todas maneras, recordemos, siempre lo reiteramos, el año pasado, ¿qué fue lo que pasó? Que detuvo el avance de ese proyecto cuando ya había un 90% de acuerdo y surgió el tema de humedales. Entonces Agricultura se cabreó con el tema ese porque estaba la intención de Recursos Naturales de avanzar con un dictamen que tenían ellos mismos,
mismos y que salteaban un poco a agricultura, entonces, bueno, pisaron ese proyecto y, bueno, se demoró su aprobación. Vamos a ver qué decía el diputado Antonio Romero, representante de la provincia de Corrientes, respecto a este proyecto. Creo que es uno de los temas más importantes que deberíamos tratarlo ya en la próxima sesión, ¿no es cierto? Creo que incluso una cosa que para el campo, que tanto Juntos por el Cambio viene diciendo que se los perjudica, bueno, que nosotros queremos darle las herramientas para que puedan seguir progresando. Bueno, esperemos que nos acompañen con el quórum necesario, ¿no? ¿Y a vos por qué te parece importante esa ley? Me parece importante porque va a reactivar todo el accionar del campo argentino, es decir, la agroindustria, de que se puede industrializar el agro argentino. Creo que es fundamental, sobre todo para las exportaciones con mano de obra agregada y sobre todo para conseguir lo que tanto nos está escaseando, que son los dólares necesarios, ¿no es cierto? Entonces, creo que industrializar el agro, creo que es darle mayor productividad al campo, es un tema muy importante. Entonces, hay que buscarle todos los incentivos necesarios para que eso ocurra, ¿no? Bueno, escuchábamos entonces la palabra del diputado nacional. Como vemos, vamos viendo las distintas posturas, ¿no? Del oficialismo, de la oposición. La mayoría de ellos coinciden en que es un proyecto necesario para poder, de alguna manera, facilitar o dar las herramientas necesarias, los incentivos necesarios para que este sector se pueda seguir desarrollando en mejores condiciones. Y uno de los puntos importantes que establece el programa tiene que ver, por ejemplo, con la financiación de los programas, ¿no? Que establece una asignación presupuestaria mediante la ley de presupuesto que no podrá ser inferior al 0,15% de la suma del valor de las exportaciones de productos primarios y de manufacturas de origen agropecuario en el año calendario anterior, entre las distintas cosas que establece este proyecto, ¿no? Claro, sí. Tiene muchos beneficios fiscales y hay un beneficio, sobre todo, tiene articulados, por ejemplo, donde dicen, bueno, si contratan mano de obra en el interín, si hacen mejoras de infraestructura, las empresas que están alcanzadas por esta norma, bueno, van a estar beneficiadas por esta ley. O sea, que esas modificaciones fueron introducidas durante este año y medio que lleva de recorrido este proyecto desde que se presentó por parte del Ejecutivo y que se representó a partir del diputado Casareto y 20 y pico de diputados más. Y como este canal y este programa son muy federales, vamos a irnos a la provincia de Formosa a ver qué decía el diputado Carabajal respecto a este tema. Nosotros desde que comenzaron las sesiones ordinarias venimos dando testimonio de que estamos dispuestos a dar la discusión. Ahora, después podemos discutir si vamos a dar quórum o vamos a esperar que el oficialismo consiga el quórum, lo cual es un recurso legítimo que tenemos, sobre todo frente a que el oficialismo, pese a ser minoría y pese a que no puede ni siquiera conducir los destinos del país hacia algún norte más o menos seguro, se niega a seguir buscando temas de consenso, ¿sí? Porque comenzamos esta charla hablando de un DNU, del tema de alquileres, y sin embargo no se incluye eso como un tema posible para una próxima sesión. Son temas posibles de consensuar, ninguna duda. El tema es que, reitero, lo que genera dificultades es que siempre los temas que se incluyen en la agenda responden pura y exclusivamente a la decisión del oficialismo. ¿Es un tema posible de consensuar? Sí. ¿Podríamos tratarlo? Sí. Podríamos coincidir ahí con el diputado, que son temas que generan un consenso mucho más fácil o más rápido que otros temas que se instalan también en la agenda, ¿no? Sí, fue muy trabajoso, pero el consenso está, por eso uno imagina que es un proyecto, y a propósito, que es un proyecto que va a tener el beneplácito dentro, tal vez no salga por unanimidad, pero sí hay mucho acuerdo.
Y hay un detalle que hizo referencia al diputado Casareto durante el plenario que mencionábamos, y que dijo, bueno, esto es lo que hay, le dijo a sus pares. Esto es lo que hay, lo que hemos alcanzado a hacer. Tengan en cuenta, hagan las modificaciones que quieran hacer, pero sean razonables porque nos costó tanto tiempo hacerlo, llegar hasta acá, bueno, tengámoslo en cuenta para no retrasar más esto y recordemos que este es un proyecto que el ministro Sergio Massa había dicho que era el primero que quería que se aprobara dentro de las iniciativas económicas que tiene el Parlamento. Recordemos entonces que establece una serie de herramientas y de incentivos, justamente como bien decía el diputado Casareto, cuanto más se retarda y se retrasa, se dilata la cuestión, el sector se queda sin esos beneficios, sin esas herramientas fiscales y se terminan perjudicando solamente ellos. Entonces es importante y es parte de un parlamento y de la democracia el debate, los consensos, ajustar los proyectos, pero siempre y cuando sea con un plazo razonable. Me hace acordar a este tema de la justicia, que hay un principio en el derecho que dice que cuando la justicia llega tarde deja de ser justicia, ¿no? Bueno, este tema también, cuando estos temas llegan tarde y de alguna manera ya no tienen mucha razón de ser. Entonces, si una herramienta es buena y es importante para poder dar ciertos beneficios, ciertos incentivos o aliviar o ayudar al sector a que pueda crecer, a que pueda producir, está bueno tratar de lograr el consenso y dictaminar el proyecto lo antes posible para que lo puedan aplicar y se puedan ver esos beneficios, ¿no? Claro, y justamente a propósito de lo que decís, hay que tener en cuenta, por ejemplo, que se dijo que se hablaba de tantos años, teniendo en cuenta que esto lleva 2 años de debate acá, y algunos se establecían plazos perentorios. O sea, de acá 5 años, acá. Entonces, todo eso hubo que modificarlo porque, bueno, llevó tanto tiempo de debate. Entonces, lo que se establecía para 2025 se alargó hasta 2030 y ese tipo de cosas que hablan del tiempo. Desactualizado, exactamente. Claro. Si te parece, vamos a ver qué decía el diputado oficialista Lucas Godoy, representante de la provincia de Salta, respecto a lo que es agroindustria. Es uno de los proyectos que ha pedido el gobierno. Me parece que es un proyecto interesante, la búsqueda de planificar de acá a las próximas décadas, bueno, que crezcan básicamente las exportaciones y se fortalezca la industria agropecuaria, básicamente. Y también nosotros queremos buscar los acuerdos necesarios, recordemos que es un tema central que sí compete a mi comisión, a legislación general, que tiene que ver con la adecuación de las normas recomendadas por Gafi en el ámbito de la UIF. Bueno, todavía estamos trabajando en lograr esos acuerdos. Yo lamento que todavía no lo podamos resolver. Tenemos nosotros toda la voluntad, hemos convocado al diálogo a Juntos por el Cambio. Lamentablemente la Comisión de Legislación Penal no ha convocado, sí lo hicimos desde Legislación General y de Finanzas, pero tengo expectativas de que eso también tenga un marco de resolución. Bueno, hicimos un repaso, pudimos escuchar la palabra de los distintos oficialistas, de los distintos opositores, hablando respecto al tema de lo que es agroindustria, que seguramente es el tema candidato para colarse en la próxima sesión. Todos dicen, hay rumores de que podría llegar a ser el 19 de abril, ¿no? 19 de este mes. En principio sería uno de los temas que tratarían en la sesión, un tema de consenso, un tema que tuvo sus ajustes, tuvo sus modificaciones, pero que al parecer podría tener el quórum necesario para poder sesionar, ¿no? Sí, esa es la idea. Veremos si esto se está trabajando. La presidencia de la Cámara y la presidencia del bloque están negociando con los principales cabezas de la oposición para ponerse de acuerdo, consensuar cuáles son los temas. Veremos si, como decíamos ayer, justamente se trata de otra sesión corta. Claro. Que también me parece, yo estoy más de acuerdo con las sesiones cortas, con pocos proyectos. Puntual y preciso, decir, claro, basta de las maratónicas que duran horas y horas que nadie escucha a las 3 de la mañana. No queremos. Queremos verdad. Así, cortas, y que, bueno, recordemos, en las 2 sesiones que hubo este año, por ejemplo, la de febrero, fue por 2 proyectos, y bastante duro igual. Y en este caso fue la última, la semana pasada, fueron 4 proyectos, 2 de ellos que se convirtieron en ley, y bueno, este sería uno de los temas.
Así es, y bueno, en nuestro programa, como saben, todas las personas que nos siguen, no solamente abarca lo que tiene que ver con la actividad parlamentaria y todo el trabajo de los legisladores y las legisladoras en comisión, la presentación de sus proyectos, el trabajo en las sesiones y todo aquello que queda convertido en ley específicamente, sino que también tenemos otros programas, como por ejemplo el programa de Todo Cultura, que en esta oportunidad estuvo invitada la diputada nacional Romina del Play. Si les parece, vamos a ver un adelanto a ver en qué consistía. Estás avanzando, estás presentando también un proyecto que tiene que ver con la Ley Nacional de Danzas. Sí, de creación del Instituto Nacional de la Danza. Esto, en realidad, nosotros tomamos gran parte de un proyecto que elaboró y que estamos en un trabajo coordinado con el Movimiento Federal de la Danza. Claro, porque vienen muy organizados. Muy importante, muy importante. Vienen de un trabajo y también de ciertas frustraciones, ¿no? De bastante tiempo que habían presentado este proyecto, intentos, idas, vueltas. Bueno, finalmente lo trabajamos en común, lo presentamos, tiene muchísimas firmas de diputados y diputadas de distintos bloques. También lo estamos trabajando con el Centro de Estudiantes de la UNA, la Universidad Nacional de las Artes, las chicas del Centro de Estudiantes justamente de danzas, o tiene otro nombre seguramente. Y bueno, hemos hecho una audiencia y bueno, lo que plantea el proyecto es crear el Instituto Nacional de la Danza. Es una de las disciplinas o de las expresiones artísticas que no tiene su instituto. No tenía idea que no tenía, claro. Siempre pensé que hubiera tenido. Y como no lo tiene justamente, y siendo la danza una expresión artística, digamos, en un punto con un soporte inmaterial, ¿no? Porque son los mismos bailarines y bailarinas los que lo expresan. Bueno, tiene una dificultad, porque si no tenés un instituto que haga un archivo, exacto, que empiece a registrar, que empiece a tomar, bueno, la memoria histórica, lo que ha ido pasando con la danza en distintos rincones del país, que fomente a la vez la actividad, bueno, es muy complejo, y que a la vez se reconozca que la danza es un trabajo, porque también ese es el otro tema. Bueno, vengan a bailar, como si fuera una cosa gratuita, cuando, bueno, tiene una formación, un entrenamiento, bueno, muy importante. Entonces, un instituto para fomentar la actividad, para tener un archivo histórico antes de que se pierda un acervo que hay en todo el país, y a la vez, efectivamente, digamos, la posibilidad de impulsar trabajo a partir de fomentar que haya espectáculos, que haya la posibilidad de realmente que puedan bailar, y con un reconocimiento real del trabajo, que no solo son las y los bailarines, sino todo lo que hay alrededor, que es muchísimo lo que mueven festivales y demás, pero en general todo autogestionado a pulmón y sin un reconocimiento profesional real. Y llegó el momento de ir a una pequeña tanda. Quédense con nosotros, que en minutos nada más volvemos y seguimos compartiendo con ustedes más información parlamentaria. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos.
a través del programa Registradas. Durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Hay una carta, una convención americana de los derechos humanos y la penalización del aborto, la penalización absoluta del aborto es contraria a los derechos que reconoce la convención. Entonces nosotras aspiramos a que la Corte le diga al Estado de El Salvador: usted no puede seguir aplicando una legislación y unas políticas que son contrarias a la Convención Americana de Derechos Humanos. Las personas con discapacidad estamos o invisibilizadas, a veces infantilizadas y otras veces consideradas como incapaces. Entonces, lo que no se termina de considerar, por eso es tan importante el decir somos personas con discapacidad, porque el ser persona indica que somos sujeto de derechos. Punto Género, lunes, 23 horas. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Hoy podés pagar como quieras, pero pagando siempre lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Antes de que aparezca un incendio, el Servicio Nacional, el Ministerio de Ambiente, está presente. De hecho, quizás diríamos que el Ministerio, en cuestión de fuego, la menor representación de acción territorial es trabajando en un incendio, porque hay 24/7 para la generación de alertas e informes que advierten situaciones relativas a los incendios. La ley de pases en realidad lo que está haciendo es generalizar de qué manera nosotros vamos a regular el uso de los envases y más que el uso, todo su proceso de gestión, desde el momento en que se diseñan los envases hasta el momento que el consumidor deja de utilizarlos. Es una ley muy importante que necesita la Argentina. Ecoagenda, jueves 23 horas. Continuamos con el resumen de noticias parlamentarias. En este segmento vamos a hablar, cambiamos un poco el ángulo de la información, dejamos todo lo que es agroindustria en el primer segmento. Ahora vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con alquileres y crédito SUBA. Recordemos que el pasado 22 de junio obtuvo dictamen de comisión, ¿no? 2 dictámenes de comisión, el tema de la ley de alquileres, la Comisión de Legislación General y Presupuesto y Hacienda lograron dictaminar respecto a este tema. El dictamen de mayoría obtuvo 40 firmas, ¿no? Que fue un proyecto presentado por el Frente de Todos, y la propuesta del oficialismo mantenía en 3 años el plazo de los contratos, como así también el índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina el IPC y el RIPTE.
Sí, justamente, bueno, y eso es lo que hablábamos respecto de los 2 dictámenes que hay y que, bueno, después se paró todo, porque decimos junio del año pasado es un montón, son varios meses. Ya un poquito más y ya estamos casi a un año de esa situación, prácticamente, ¿no? claro. Que quedó congelado. Claro, ahí. porque nadie tenía los votos para llevarlo. Y hubo un intento el 21 de diciembre del año pasado en el cual, ¿se acuerdan ese final del año que fue tan belicoso entre el oficialismo y la oposición, que no se ponían para nada de acuerdo, que fracasaron todas las sesiones a partir de entonces? Bueno, en esa última reunión de labor parlamentaria se alcanzó a introducir el tema de alquileres. El oficialismo lo introdujo, pero la oposición no aceptó eso porque justamente decía que no quería que se pusiera tirado de los pelos un tema de esa manera. Bueno, ellos habían justamente reclamado tratar temas que le interesan a la gente, y bueno, y ese es un tema que interesa a la gente, pero claramente lo que pasaba es que la oposición no tenía el número como para lo que iba a salir en ese momento, entonces iba a salir el dictamen del oficialismo, entonces perdían esta batalla que se viene desarrollando de manera sorda desde junio del año pasado. Exactamente, y recordemos también que es importante repasar el dato que la ley de alquileres que rige actualmente fue una ley que fue votada en un contexto de pandemia en el año 2020, cerca del mes de junio del año 2020 había sido, ¿no? Sí, sí. En el cual había un contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Pero que tanto en la Cámara de Diputados, tanto el oficialismo como la oposición se reunieron y votaron todos esta ley que rige actualmente, porque al principio parecía que la solución que presentaban iba a ser buena, no tuvieron en cuenta o quizá no se previó de que iba a haber una inflación tan por las nubes que terminó complicando el contexto, ¿no? Hubo mucho consenso, por eso el diputado Lipovetsky, que era el presidente de la Comisión de Legislación General, que la ley llevó su nombre justamente a partir de que fue el que comandó un poco el debate que se dio en la Cámara de Diputados, pero bueno, él fue el que arrastró las marcas, en este caso, en términos futbolísticos, pero en realidad todos estuvieron de acuerdo. Hubo 191 votos a favor, ninguno en contra y 24 abstenciones en la Cámara de Diputados. En el Senado hubo por unanimidad, salió. Ahí está bien, en esa oportunidad no estuvo presente la oposición, que se había retirado, pero por una discusión que no tenía nada que ver con la cuestión de lo que se trataba, pero había amplio consenso que finalmente la inflación arrasa con todo y arrasó con esos consensos que podía haber existido en torno a esa ley. Y otro tema importante que se mete en la agenda tiene que ver con los créditos UBA, ¿no? La situación por la cual están atravesando todos estos deudores de estos créditos que tomaron el crédito para la construcción de una vivienda propia, para la adquisición de una vivienda propia, y que también se vieron perjudicados por el tema de la inflación, por cómo se van ajustando las cuotas en base a lo que es la inflación y que hoy en día para muchos de ellos es prácticamente imposible de pagarlos. Y si te parece, vamos a empezar a repasar a ver qué decían los diputados nacionales respecto a este tema, y en esta oportunidad vamos a arrancar por un oficialista, por Carlos Heller, que hablaba sobre créditos UBA. El problema central acá es quién se hace cargo del costo. Otra vez, esto es como la deuda externa. Esto no tuvo que haber existido, está mal concebido desde el origen. Porque darle a alguien un crédito ajustable con una variable distinta a la de su ingreso es una irresponsabilidad. Inevitablemente, y sobre todo en cosas de largo plazo como es la vivienda, es un tema muy difícil de resolver. La primera cosa mal hecha es que si yo capto depósitos ajustables por inflación, tengo que prestar ajustable por inflación. Si yo capto ajustable por salario, tengo que prestar ajustable por salario. Ahora, resulta que es muy difícil conseguir que alguien deposite fondos ajustables por salario, porque sabe que los salarios van por detrás. Entonces, si usted pone captación ajustable por salario, no consigue los fondos para fondear los créditos. Si usted pone captación ajustable por UVA, tiene el problema de que si los salarios se ajustan menos que la inflación, como ha pasado durante los 3 años desde que se puso en marcha de la gestión de Macri, usted tiene un problema de que esa cuota se desfasa. ¿Quién paga la diferencia? Porque es una simplificación la de decir los bancos. Yo le quiero explicar que los bancos toman depósitos de unos y le prestan a otros. Es decir, las carteras de créditos ajustables por UVA están
respaldada con depósitos ajustables por UVA, y los intereses y los ajustes los cobran esos depositantes. Entonces está mal concebido el sistema desde el origen. Claro. Y cuando hay que parchar una cosa mal concebida es muy difícil. Y alguien se tiene que hacer cargo del costo. Entonces, la primera tentación es, bueno, que se haga cargo el Estado. Está bien, el Estado tiene demasiadas cosas y tiene que resolver su déficit fiscal. Y si uno dice que se haga cargo el Estado, está diciendo que acrecienta el déficit fiscal. Y usted tiene gente que dice no hay que aumentar ningún impuesto, al contrario hay que eliminar impuestos, pero por el otro lado le dice que el Estado se haga cargo de la diferencia de las cuotas entre el ajuste por UVA y el ajuste de salario. Claro. Es un tema de muy difícil solución. Un problema de difícil solución, decía Carlos Heller, y creo que varios comparten esa mirada y esa perspectiva, porque por algo todavía no se logró llegar a una decisión o a una solución para poder de alguna manera aliviar a estos tomadores del crédito UVA. Incluso dentro de la Cámara de Diputados hay varios proyectos presentados, entre ellos hay un proyecto presentado por el opositor de Juntos por el Cambio, el diputado Cobos. También hay un proyecto de José Luis Gioja, ¿no?, del oficialismo, y también de la diputada de Córdoba Federal, la diputada Claudia Márquez. Entre ellos, ambos plantean diferentes alternativas para el ajuste de estos préstamos, ¿no? Y también cuando se empezó a debatir el tema de créditos UVA, hubieron distintas reuniones informativas. Entre ellos se reunió la Comisión de Finanzas, donde hubieron varios oradores y entre ellos estuvo presente el presidente del Banco Central, Miguel Pese. Sí, justamente fue una reunión que se había demorado, esa reunión con los banqueros, que son una parte importantísima para este debate. Se había demorado porque se produjo el cambio en el Ministerio de Economía en ese momento, estamos hablando entonces del año pasado, sí. Y bueno, ahí vino el presidente del Banco Central y otros banqueros que expusieron su postura, porque el tema es, y como bien lo decía Heller recién, es quién se hace cargo de la parte que queda en discusión, si los bancos se hacen cargo, o si en definitiva es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Muchos advierten que no sea cosa que por los créditos de 120 que afectaron a 120.000 personas, que termine arruinándose todo el sistema crediticio. Eso significaría que los bancos no dieran más créditos. Pero bueno, es una discusión muy extensa. Y a propósito de lo que decía Heller, evidentemente en la última reunión que hubo, en el último plenario, se había dicho que pasaba a asesores y evidentemente no le están encontrando la solución al tema. Exacto. Que pueda vislumbrar que se pueda emitir un dictamen prontamente. Se seguirá trabajando, pero no hay un acuerdo cerca. Es un tema de difícil solución y que, como bien decía, otra vez podemos aplicar este caso, ¿no? Decir, cuando las soluciones llegan tarde y muchas veces no son soluciones. Claro. Así que ojalá que se pueda lograr una solución pronta, una solución rápida, porque en el día a día estos tomadores del crédito tienen que seguir pagando cuotas y deudas que en muchas oportunidades no pueden pagarlas. Y si te parece, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir repasando la palabra de los distintos legisladores. En esta oportunidad vamos a ver qué decía el diputado Romero, representante de la provincia de Corrientes. Tengo una opinión que hay que buscarle una solución, pero no es fácil. Es complejo porque son contratos entre privados, son contratos que modificarlos no es fácil, pero también entiendo que hay que buscarle una solución a este problema que está sufriendo mucha gente que no puede seguir debiendo haber tomado un préstamo y deber cada vez más. Claro. Que en lugar de ir disminuyendo el capital se le vaya agrandando la deuda. Tal cual. Entiendo que hay que buscarle una solución. Ahora, la verdad que yo todavía no encuentro cuál es la solución posible, ¿no es cierto? Porque ¿vos crees que no es un tema sencillo, no es un tema fácil? Esencialmente hay que pisar la inflación. Obviamente. Todos los males de la Argentina hoy pasan por ahí. Surgen pasan por ahí, por la inflación alta que tenemos. Lamentablemente, y yo sé que el ministro Massa viene haciendo un trabajo serio, viene haciendo un trabajo responsable, viene haciendo todos los esfuerzos necesarios como para
para poder bajar esta inflación. También veo que por ahí el sector privado no acompaña mucho, ¿no? La especulación que muchas veces viene del sector privado realmente no colabora, no contribuye a que esta inflación pueda ser normalizada, ¿no? Bueno, claramente podemos coincidir de que todos los problemas de la Argentina conducen al mismo camino que tiene que ver lastimosamente con el tema de la inflación. Y en esta oportunidad vamos a escuchar la palabra de un opositor, del diputado Carvajal, representante de la provincia de Formosa, a ver qué decía respecto de este tema. La verdad es que yo no integro la comisión. Sé que hay varias salidas alternativas que se han planteado, pero lo están conversando, digo, y reitero, es un tema de consenso posible, porque las posturas que hay en algún punto son coincidentes, en otra hay diferencia inclusive entre los bloques, como pasa lo mismo con ley de alquileres, porque ley de alquileres no es un tema en el cual esté Juntos por el Cambio de un lado y el Frente de Todos por otro. En realidad hay discusiones dentro de los bloques y hay consensos que a veces son transversales. Solo hay que buscar un texto legislativo que satisfaga estas distintas posiciones, y creo que esto es posible hacerlo si hay vocación política también de escuchar a la oposición y de atender también a la agenda que la oposición plantea. Y creo que en eso consiste, ¿no?, lo que tiene que ver en la cuestión de lograr consensos, en escuchar a la oposición, en escucharse y tratar de lograr un consenso posible, ¿no?, y tratar de incorporar las propuestas dentro de un texto legislativo, porque luego eso se convierte en ley y va a regir para los ciudadanos, ni más ni menos. Y mirá cómo pegó la inflación. Vamos a ver qué es el UVA. El valor del UVA es la unidad de valor adquisitivo, esa es la sigla UVA. Fue de 14,05 pesos y se fijó, originalmente era ese el valor, se fijaba de manera tal que fuera equivalente a la milésima parte del costo promedio de la construcción de un metro cuadrado testigo. Esa era la idea, y de ahí salía 14,05. Sí. Dado el metro cuadrado testigo, se ubicaba por entonces, era 14.053 pesos en ese momento. Ese fue el valor inicial. Hoy por hoy, el valor sería de 140 pesos, y yo creo que estamos hablando entonces de el metro cuadrado de testigos sería de 140.000 pesos, y creo que me estoy quedando corto. Así es. Bueno, hicimos un repaso entonces de los temas más importantes que se están metiendo en el tema de la agenda. Entre ellos, Agroindustria es el candidato a ser el próximo tema a que se meta dentro del temario de una futura y próxima sesión. Al parecer sería el 19 de abril, todavía no hay datos oficiales confirmados. Todo lo que es ley de alquileres y créditos UVA seguramente vamos a seguir hablando. Y también la semana que viene, recordemos entonces que el martes va a ser un día cargado de información parlamentaria. El martes 11 de abril a las 13 horas se reúne la Comisión de Juicio Político en la Sala 1, el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional. Y los invitados son, en esta ocasión, van a ser Germán Garabano y los periodistas Irina Hauser, Luciana Bertoia, Martín Granowski, Silvana Boschi y Ignacio Miri. Y también ese mismo día, martes 11 de abril, a las 17 horas, que seguramente va a estar todavía en paralelo con la Comisión de Juicio Político, porque suele durar un par de horas, a las 17 horas se reúne la Comisión de Acción Social y Salud Pública en el anexo C, que es aquí arriba donde está el piso, el estudio de grabación y de televisión de Diputados Televisión, y dice que vamos a contar con la presencia de invitados que informarán sobre la temática de seguridad del paciente. A continuación se recibirán expositores que darán su opinión especializada sobre la evaluación de las tecnologías sanitarias. Entonces va a ser un martes movido. Intenso, sí. Intenso, movido. Y por ahora, y no sé si no te agrego alguna más. Y hay que ver, viste que estas cosas nunca se saben. Pero nosotros, se nos fue el programa, semana cortita. Gracias por compartir con nosotros por la pantalla de Diputados Televisión, y nos volvemos a encontrar el lunes a las 18 horas para compartir más resumen de noticias parlamentarias. Adiós.